Esto es lo que nunca esperas de los ángeles del infierno más peligrosos de la historia. Desde actividades delictivas hasta asesinatos, sus vidas se entrelazan con el infame club, dejando un rastro de misterio, violencia e intriga. George Weathern. George Baby Huey Weathern, antiguo vicepresidente de la sección de Oakland de Los Ángeles del Infierno, mantenía un estrecho vínculo con el presidente Sonny Barger. Abandonó el club en 1970, pero se mantuvo en contacto con algunos miembros. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, se descubrieron 3 cadáveres en su propiedad de Ukiah, California. Surgieron especulaciones de que el club poseía el lugar como cementerio secreto. Entre las víctimas había 2 prospectos de los Hells Angels que pretendían derrocar a la organización. Aunque Weathern no estaba directamente implicado en los asesinatos, proporcionó las llaves del rancho a William Mitten, con quien tenía una deuda. En una redada policial posterior se descubrieron drogas, armas y otros cadáveres. En 1972, mientras estaba en la cárcel con su mujer, Weathern se cegó trágicamente, clavándose lápices en los ojos. Este incidente provocó su inclusión en el programa de protección de testigos. Weathern escribió con valentía un libro titulado Wayward Angel, The Full Story of the Hells Angels, en el que detalla su vida como miembro de la famosa banda de moteros y su decisión de testificar contra sus antiguos camaradas. A día de hoy, su paradero actual sigue siendo un misterio. Alan Passaro, al desvelar un inquietante capítulo de la historia, descubrimos la implicación de Alan Passaro, miembro de Los Ángeles del Infierno, en el infame concierto gratuito de Altamont de 1969. En un momento de tensión y violencia, Passaro apuñaló mortalmente a Meredith Curley Hunter Jr. durante una refriega. Passaro se enfrentó a cargos de asesinato, pero las imágenes presentadas durante el juicio mostraron a Hunter blandiendo una pistola, lo que llevó a la absolución de Passaro basada en la defensa propia. Los rumores de un segundo agresor persistieron hasta 2005, cuando el caso se cerró oficialmente. Los Rolling Stones, ajenos a la tragedia, presenciaron el caos y suspendieron su actuación al enterarse de la existencia del arma. Tras el suceso, la madre de Hunter abogó por transformar Altamont Raceway en un parque público para evitar nuevos incidentes. Passaro tuvo un destino misterioso. Se ahogó en el lago Anderson en 1985. Aunque se consideró sospechoso, no se confirmó ningún delito. Su legado se entrelaza para siempre con los inquietantes sucesos del concierto de Altamont. Paul Eyesight. Adéntrese en la asombrosa doble vida de Paul Eyesight, un corredor de bolsa enredado con la infame banda de moteros Hells Angels. En 2001, Eyesight y sus socios perpetraron un acto escalofriante contra Yvonne García, abandonándola en el desierto de Arizona como castigo por faltar al respeto al club. En 2003, Eyesight se enfrentaba a multitud de cargos, entre ellos tráfico de drogas, crimen organizado, secuestro y homicidio. Mientras esperaba el juicio, se fugó de forma audaz quitándose el brazalete electrónico, adoptando una nueva identidad y modificando su aspecto. Tras 15 años huido, las autoridades lo detuvieron en Buenos Aires en 2011 y lo extraditaron a Estados Unidos. A pesar de su lucha de 7 años contra la extradición, la petición de libertad de Eyesight fue anulada y se encontró confinado en la cárcel del condado de Maricopa. Mitchell Jinx Genest. El nombre de Mitchell Jinx Genest está ligado para siempre a la oscura historia de los Hells Angels. En la famosa purga de Lennoxville, Quebec, Canadá, 5 miembros de la sección de Laval perdieron la vida, lo que marcó un punto de inflexión para la banda. Otros 2 escaparon por los pelos. Un sexto individuo relacionado con la banda fue abatido 2 semanas después. Los escalofriantes detalles salieron a la luz durante la investigación del forense, que reveló que 41 miembros de los Hells Angels estaban presentes durante los brutales asesinatos. Las víctimas fueron arrolladas cruelmente a un río y se perdieron para siempre. A pesar de las expectativas de The Clave, la banda se fortaleció inesperadamente en Quebec. Genest, implicado en la purga, cumplió cadena perpetua por uno de los asesinatos y obtuvo la libertad condicional plena en 2010. Admitió con franqueza que se había quitado la vida a la víctima por violar el código de la banda y sospechar que era un informador. James Brandes.
Pocos nombres dentro de Los Ángeles del Infierno infundían tanto miedo como Jim Brandes. Como vicepresidente de la sección de Oakland, era famoso por su implicación en el tráfico de drogas y el chantaje. En 1977, Brandes fue detenido con medio kilo de estupefacientes y un alijo de contrabando. Sin inmutarse, se mostró desafiante en una entrevista para Rolling Stone, negándose a acatar las órdenes del mismo agente que le detuvo. Este enfrentamiento tendría consecuencias mortales en 1977, cuando Brandes se vio implicado en un intento de asesinato. Milagrosamente, la víctima prevista sobrevivió a un atentado con bomba. Brandes se enfrentó a numerosos cargos, incluido el de intento de asesinato, pero consiguió eludir la condena. Implicado en múltiples asesinatos, sus actividades delictivas siguieron persiguiendo a Los Ángeles del Infierno. En 1994, mientras estaba encarcelado, Brandes se quitó trágicamente la vida, mientras que Kenneth Owen, su cómplice, falleció en 2016. David MacDonald, Carol alias Lobo, es una figura célebre entre los moteros y gángsters proscritos canadienses. Como miembro de la sección nómada de los Hells Angels en Quebec, Carol ascendió al poder bajo el ala de Maurice Boucher, convirtiéndose en su sicario de confianza y orquestando operaciones de narcotráfico. Vinculado a al menos 15 asesinatos, el nombre de Carol se convirtió en sinónimo de la escalofriante masacre de Lennoxville de 1985. Aunque inicialmente se le acusó de asesinato en primer grado, fue absuelto en 1987. Antes de su etapa en los Hells Angels, Carol trabajó como proxeneta en Halifax y se enfrentó a problemas legales por lucrarse con la prostitución. Tras eludir de nuevo la justicia en un caso de asesinato, desapareció en 2001 acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado. Se le ha visto por todo el mundo, desde las Antillas hasta Australia, guiando un rastro de misterio e intriga a su paso. Michel Langlois conozca a Michel Langlois, alias Sky, un hombre apasionado por el vuelo. Como piloto con su propio avión, surcó los cielos, ganándose su apodo en su juventud. Pero su amor por las motos le llevó al mundo de los clubes de forajidos, concretamente al Popeyes MC. Cuando los Hells Angels tomaron el relevo en 1977, Langlois hizo la transición sin problemas, ascendiendo de rango hasta convertirse en el presidente nacional de Canadá. Sin embargo, su mandato se vio empañado por la polémica. En 1985, la masacre de Lennoxville le obligó a huir del país, lo que le valió una condena como cómplice de asesinato. Langlois también estuvo implicado en el tráfico de drogas, por lo que se enfrentó a cargos en 1998 y fue condenado a 5 años de prisión. En 2015, la Operación Tiburón llevó a Langlois a declararse culpable de conspiración para cometer asesinato, y el gobierno incautó su sede del Club de Montreal, Robert Chico Mora. A finales de la década de 1970, los Hells Angels se enfrentaron a una feroz oposición cuando intentaban establecerse en Arizona. Entró en escena Robert Chico Mora, líder de la despiadada banda Dirty Dozen. Con una condena por homicidio involuntario a los 24 años, la reputación de violento de Mora le precedía. Tras unirse a los Hells Angels en 1984, se convirtió en una figura clave en su dominio de Arizona. Sin embargo, las actividades delictivas de Mora continuaron, lo que condujo a su detención y condena por asesinato en 1993. Condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, se convirtió en una figura temida dentro del mundo motero. A pesar de su turbulento pasado, los Hells Angels veneraban a Mora. Y su muerte en 2014 por complicaciones de la diabetes fue recibida con un gran cortejo fúnebre, lo que demuestra el impacto duradero que tuvo en el club. Yves Apache Trudeau. Trudeau, alias Apache o el parachoques loco, era una figura notoria del crimen organizado. A pesar de su baja estatura, llamaba la atención. Entrenado en explosivos, Trudeau orquestó atentados con bomba y ascendió en el club de moteros Popeyes. Cuando los Popeyes se fusionaron con los Hells Angels MC en 1947, Trudeau se convirtió en el líder de la banda. Cuando los Popeyes se fusionaron con los Hells Angels MC en 1977, Trudeau pasó a formar parte de la sección de Laval.
confesó 43 asesinatos cometidos con pistolas, bombas, agresiones físicas y estrangulamiento. Conocido por arrojar cadáveres al río San Lorenzo, las víctimas de Trudeau lo convirtieron en un cementerio de los ángeles del infierno. Entre sus asesinatos más sonados figuran los de Robert Coat, Brian Powers e incluso Jeanne Desjardins, abuela de otro miembro de la banda. Tras sobrevivir por los pelos a la masacre de Lennoxville, Trudeau se convirtió en informador del gobierno. A pesar de la libertad condicional, fue detenido por agresión sexual en 2004 y más tarde sucumbió al cáncer en 2008. El oscuro legado de Trudeau sigue fascinando e inquietando. Maurice Boucher Morris Mom. Boucher, antiguo líder del club de moteros Hells Angels de Quebec, era un famoso delincuente canadiense. Su turbulento pasado le llevó por el camino de la delincuencia, dedicándose a robos a mano armada y allanamientos de morada para mantener su adicción a las drogas. Se unió a la banda de moteros supremacistas blancos conocida como las SS y con el tiempo se convirtió en un miembro destacado de la sección de Montreal de los Hells Angels. Conocido por sus tácticas violentas y su implicación en el tráfico de drogas, Boucher formó una sección de nómadas para dominar el mercado de la droga de Quebec, lo que desencadenó una brutal guerra con bandas de motoristas rivales. A pesar de su reino del terror, Boucher fue declarado culpable de ordenar asesinatos y condenado a cadena perpetua en Illinois. Durante su encarcelamiento se enfrentó a otros problemas, como la expulsión de los Hells Angels y cargos de intento de asesinato. Boucher falleció en 2022 de cáncer mientras estaba en prisión. El cautivador mundo de los ángeles del infierno está repleto de historias jamás contadas sobre sus peligrosos miembros, sus actividades delictivas y los inquietantes sucesos en los que se vieron envueltos. Desde asesinatos y violencia hasta traiciones y tragedias, su legado estaba en prisión. El cautivador mundo de los ángeles del infierno está repleto de historias jamás contadas sobre sus peligrosos miembros, sus actividades delictivas y los inquietantes sucesos en los que se vieron envueltos. Desde asesinatos y violencia hasta traiciones y tragedias, su legado sigue fascinando e inquietando a día de hoy. Gracias por verlo. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para ver más vídeos. Hasta la próxima.